usted. Muchas gracias por estar con nosotros con TN23, esta propuesta innovadora, única en Guatemala, única en Centroamérica. Todo el día, programas de interés y noticias. TN23, Canal 23 UHF, más de 600 empresas de cable nos retransmiten y estamos también en Chapín TV, en nuestra plataforma de internet. Ahora también le doy la bienvenida a esta franja de media hora. El rostro de la noticia, en 30 minutos son expuestos temas importantes y esta vez pues cerca del cambio de gobierno, apenas ocurrió la semana pasada, un nuevo gabinete también empieza su trabajo. Hemos traído ya a algunos funcionarios públicos nuevos para que den a conocer sus planes de trabajo y en este caso conoceremos el del Ministerio de Cultura y Deportes. Muy importante, a veces no se le ha dado esa importancia, pero se pretende en esta gestión gubernamental proponerla y dársela. Por ello tenemos en nuestros estudios al ministro de Cultura y Deportes, el doctor José Luis Chea Urruela. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Aquí estamos a su disposición. Y tenemos media hora para que usted nos cuente sobre los proyectos. Me imagino con cierto grado de complejidad, porque le entrega el cargo una conocedora también del arte y la cultura. Tiene muchos proyectos. ¿Qué nos puede empezar a comentar? Bueno, en primer lugar, creo que la anterior ministra hizo un excelente trabajo de depuración inicial en todo el ministerio, en los renglones de 029, lo cual de por sí ya es un gran avance y nos facilita un poco el qué hacer con la nueva administración del presidente Morales y su servidor a cargo del ministerio. Por otra parte, estamos ahorita en el proceso de ver y hacer funcional el organigrama, que tal y como está en este momento es poco práctico e funcional y se presta a mucha discrecionalidad. También estamos conversando con recursos humanos para hacer una evaluación física, una auditoría humana de todos los recursos, ver quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, qué currículum tienen. Y estamos poniendo especial énfasis en la parte financiera. Cada viceministerio tiene una unidad financiera, más la del despacho. Son 4 financieros que no necesariamente trabajan en coordinación y vamos a poner obviamente mucho énfasis en eso, no solo porque es necesario, sino para que estas unidades financieras respondan al control de una eventual corrupción dentro del ministerio. Ya el presidente lo dijo, uno de los énfasis, fuera obviamente de los propios programas de gobierno, es combatir la corrupción en la administración pública y el Ministerio de Cultura no es la excepción. Ya que menciona el organigrama, ¿cómo está conformado? ¿Cuántas cabezas tiene el ministerio? Bueno, está obviamente el despacho a cargo de su servidor y tenemos 3 viceministros. Un viceministro de Deportes y Recreación, un viceministro de Patrimonio Cultural y Natural y un viceministro de Cultura. Es alrededor de esos 3 viceministerios que vamos a trabajar en los proyectos de corto y mediano plazo. Deportes y recreación es muy importante, está a cargo del doctor Eric Sosa y nuestro énfasis y nuestro interés es la recreación, desde el concepto de recreación como el uso del tiempo libre de los ciudadanos guatemaltecos para dedicarse a actividades recreativas, incluido el deporte. Este concepto se fue perdiendo a lo largo de las últimas administraciones y este ministerio terminó siendo, sobre todo en la administración anterior, la bodega de alcaldes y diputados para ir a traer pelotas y uniformes. Eso no va a continuar. Vamos obviamente a apoyar al deporte en la parte recreativa y estamos viendo cómo readecuamos el presupuesto que está destinado al 2006 para hacerle énfasis a este tipo de actividades. O sea que una de las prioridades es la recreación, darle el acento correcto a esa actividad. El Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural es tal vez el más complicado, está desfinanciado, pero es el segundo objetivo del ministerio a corto plazo y a mediano, es hacer de ese viceministerio un viceministerio que genere recursos, que sea sustentable, que la sustentabilidad basada en el correcto uso del patrimonio cultural prehispánico, esencialmente y colonial, nos sirva para generar recursos vía turismo que ayuden a la cultura y que ayuden al ministerio. Esto implica por recuperar el patrimonio nacional, pero no para nosotros, que ya lo tenemos, sino
recuperarlo de las mafias que actualmente controlan parte de los parques arqueológicos, de las mafias que lucran y no reportan dinero en este sentido. Y el Viceministerio de Cultura, pues vamos a recuperar como corresponde una cultura que nos identifique, que nos dé un sentido de identidad, una cultura que nos haga orgullosos de sentirnos guatemaltecos y que haga énfasis en todas las actividades culturales. En esta época en que la palabra escrita se ha ido perdiendo un poco, también es importante hacer énfasis en los otros dos elementos culturales de esta nueva sociedad, donde la cultura no solo es más dinámica, sino también más efímera. Me refiero al sonido y me refiero a la imagen. En ese sentido vamos a darle también, no prioridad, pero le vamos a poner énfasis a una unidad de cinematografía que tenemos por ahí en el ministerio y que necesita un impulso mayor, no solo como promotora de eventos, sino como productora de los mismos. Iremos hablando de estos subtemas a lo largo del programa, pero en este momento el tema presupuestario. Al ver el presupuesto anual se nota que es uno de los que tienen menores asignaciones. ¿Cómo nos pinta como país el que le demos poca asignación a la cultura y al deporte? Nos pinta no como país, sino como gobiernos que obviamente en años anteriores o gobiernos anteriores pues no le han dado el presupuesto adecuado, no han visto la importancia de la cultura. La verdad es que, y lo he dicho y lo he recalcado, la cultura es lo que nos hace diferentes como país, como sociedad, como grupo social. La cultura y la distinción de Guatemala es la joya emblemática, es realmente uno de los símbolos más poderosos de soberanía, de interés nacional, y es uno de los valores que realmente nos hace diferentes de los otros países de la región, y nos hace diferentes porque realmente el legado cultural prehispánico, colonial y contemporáneo de este país es realmente competitivo a nivel mundial. ¿Cómo fue el proceso de transición con quien estaba a cargo del ministerio? Fue muy cordial. Ana María, fuera de ser artista, escritora y poetisa, pues tiene un criterio administrativo muy bueno y su equipo bastante bien, muy bien. Entonces la transición con el equipo nuestro fue muy cordial, muy afable, no solo en la parte operativa, sino en la parte conceptual y de criterios, como habían conceptualizado ellos el ministerio y cómo lo conceptualizamos nosotros. Obviamente hay variaciones y matices, pero al final lo más importante es que la cultura sobresalga, la cultura guatemalteca, que se promocione, y un aspecto muy importante. Este ministerio ha funcionado en algunas épocas y sobre todo en el gobierno anterior como una hidra de tres cabezas donde cada viceministerio hacía lo que le daba la gana. En este caso particular tenemos una buena relación y un buen consenso con los viceministros, y obviamente es un solo ministerio con tres viceministerios, pero es uno solo. ¿Cuándo se refiere a que se le utilizaba para dar uniformes y pelotas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo estaba siendo usado? Es decir, que precisamente me refería a que la cultura estaba de un lado y la implementación de este tipo de actividades casi con total independencia y a libre albedrío del entonces o de los entonces viceministros de Deportes estaba mucho más politizado, y realmente es inmoral que gastemos de ese presupuesto un enorme porcentaje en suministrar pelotas y uniformes a los políticos de turno en lugar de concentrarlo y dirigirlo a actividades de tipo recreacional. Obviamente el deporte es una de ellas, hay necesidad de eso, pero le aseguro que hay mucho más financieros dispuestos a pagar uniformes, dar torneos, trofeos y regalar pelotas que a financiar eventos culturales. En cuanto a personal, ¿con cuánto se cuenta? Y en cuanto a sedes departamentales, o no sé cómo es que lo manejan. Bueno, ahorita el personal está alrededor de 4,000 personas y estoy en el proceso de ubicarme cuántas sedes departamentales tenemos. Uno de los proyectos que tengo en mente es
el padrinaje cultural, es decir, vamos a hacer un presupuesto en este momento, nos va a tardar tal vez un mes, de ver cuánto necesita cada departamento para mantenerse en constante movimiento cultural. Me refiero a poesía, oratorio, música para los niños, actividades culturales y recreativas, y conseguir padrinos, es decir, pueden ser la comunidad internacional, puede ser obviamente el sector privado, un grupo dentro del sector privado guatemalteco o sector privado internacional. Obviamente la cultura desde tiempos inmemoriales ha funcionado como una actividad estatal, pero su eje central siempre ha sido desde los italianos para acá, los franceses, a cargo de grandes mecenas. Es obvio que la cultura requiere dinero. Gracias, ministro. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces conociendo los planes de trabajo del Ministerio de Cultura y Deportes. A continuación, pues todavía hay muchos temas pendientes. Esto de los centros autosostenibles, muy importante, conoceremos detalles al regreso. Ahora volvemos. A usted muchas gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Muy importante el planteamiento de hoy, cultura y deportes para los guatemaltecos. Este tema que en ocasiones se nos ha dicho se tiene en algún descuido, pero hay nuevas propuestas, nuevo gobierno, y lo estamos conociendo hoy con nuestro invitado, el doctor José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes. Usted nos hablaba del tema transparencia. ¿Cómo empezar a garantizarlo? Bueno, obviamente la gente, los funcionarios públicos, obviamente entran a servir al Estado por vocación, por interés, por pasión y por una necesidad laboral. Yo pienso que la transparencia en el caso guatemalteco, además de que es una de las banderas del presidente Morales y del presidente Jafet Cabrera, los funcionarios, con lo que sucedió el año pasado con la auditoría social permanente, van a actuar en forma transparente en su mayoría, y lo van a hacer porque si no lo entienden que los tiempos cambiaron, sí tienen temor. El miedo y el temor es un factor fundamental para que la gente se porte bien, y sobre todo otro factor es cuando ese miedo afecta ya sea su libertad o su bolsillo con multas, devolución, en fin, es muy muy importante. En el ministerio, pues esta auditoría humana que estamos realizando del personal nos va a dar una idea, pero me da la impresión que han disminuido las posibilidades de no ser transparente, y además ha disminuido la gente que estaba en plazas fantasmas en el ministerio. También usted comentó respecto a evaluar al personal, es decir, que sea capacitado. No vamos en principio a despedir a nadie. Vamos a tomar en cuenta y vamos a evaluar sobre todo los asesores de alto nivel que dejó la ministra anterior, y en cuanto a todos los cuadros medios también creo que son necesarios. 029, que es la línea de asesores y de contratos que se firman, están firmados por 3 meses, algunos irán, pues lógico, algunos o muchos de ellos son nombramientos políticos, y los otros pues son puestos que la nueva administración tiene la necesidad de llenar con gente de confianza. No me estoy refiriendo al partido, me estoy refiriendo a que la administración tiene que trabajar con profesionales con los cuales se sienta cómodo. Los gobiernos contemporáneos no producen dinero, es decir, no hacen recursos, pero usted habla de autosostenibilidad en algunos programas. Estoy hablando en efecto de la autosostenibilidad en el tema del patrimonio, sobre todo en el patrimonio prehispánico, que es el que genera mayor interés en el turismo mundial. Y no se lo menciono ahora porque está en proceso de redacción y de diseño un proyecto que tengo yo para generarle al Ministerio de Cultura recursos. Es un proyecto privado, no es un proyecto público, obviamente no tenemos con el
presupuesto que tenemos de casi todo el presupuesto, el 60% en puramente en gastos de funcionamiento y el otro 40 o 38% para deportes, ningún recurso para invertir. Pero, si usted me lo permite, tal vez en unos 45 días vamos a hacer público un proyecto, una posibilidad de un proyecto de inversión para interesar al sector privado, nacional o internacional, en un proyecto que genere recursos para ellos, obviamente, y para el Ministerio de Cultura. Usted acaba de asumir, pero a simple vista se nota descuido en los centros arqueológicos, ministro. Sí, descuido, desorganización y sobre todo mal manejo de los recursos. Estaba viendo, ahorita no lo tengo a mano, que los fondos privativos que da el Parque Tikal son 19 millones de quetzales en lo que tengo ahí. No sé si es al año, pero en lo que está ahí son 19 millones de quetzales, son menos de 3 millones de dólares. Para un parque del nivel de Tikal, que es competitivo a nivel mundial, es una cantidad irrisoria. Y claro que hay otros factores, infraestructura, aeropuertos, que es lo que el presidente Morales me ha recomendado, es vincular la parte de infraestructura con la parte de turismo para hacerlo sustentable, pero ya lo he repetido, en México ruinas como Palenque y Chichén Itzá, del mismo nivel que Tikal, competitivamente hablando e históricamente hablando, generan diariamente una enorme cantidad de recursos. El tema de los aeropuertos, como le mencionaba, es fundamental, y estamos, más bien el presidente está haciendo las gestiones para ver con otros ministerios si reactiva de alguna manera a través de las instituciones correspondientes el remozamiento y la vitalización de los aeropuertos. Tikal, por ejemplo, es uno de ellos. De hecho, hay constantes también protestas y manifestaciones del personal. Cierran las puertas y dejan a los turistas afuera, sin la posibilidad de ingresar a estos centros. Mire, eso es que es un tema difícil. Tikal realmente va a ser uno de los puntos donde vamos a focalizar nuestros esfuerzos en lo que se llama la recuperación del patrimonio nacional, pero de las mafias. Y en ese sentido tenemos que conversarlo muy bien con las autoridades y documentar muy bien lo que está sucediendo a fin de tomar las medidas correspondientes que sean efectivas y que devuelvan ese patrimonio a quien corresponde, pues al país, y que el turismo tanto nacional como extranjero pueda transitar libremente con seguridad. Fuera del ministerio, ¿cuáles podrían ser los socios estratégicos del mismo? Bueno, el sector privado guatemalteco, hay familias, hay grupos familiares, y hay personas individuales que tienen un interés grande en la cultura y que por falta de un esquema de negociación o de una visión muy cerrada no se han acercado. Es un proceso de negociación donde hay tres actores fundamentales: el Estado, el Ministerio de Cultura, sector privado y las poblaciones. Se trata de un esquema de negociación donde el Estado, por supuesto, gane, que el inversor también gane y que la población tenga lo que decir. Ese es a grandes rasgos. El problema es que nunca se acercan, no hay posiciones de negociación y entonces se polariza el tema cultural, uno centrado en la visión de desarrollo y de restauración, y otro sector centrado en el tema de conservación del patrimonio cultural en el sentido clásico, y no avanzamos. Dada la complejidad del tema y que, como usted dice, nunca se han sentado a conversar y si lo hacen no han llegado a acuerdos, ¿alcanza un periodo de gobierno 4 años para avanzar? Yo le diría que sí, porque el tema son negociaciones muy largas, son negociaciones que tienen que reflejar los intereses de todos los sectores, en particular, obviamente, el interés del Estado, el interés nacional. Y una vez llegado a acuerdos se pueden a trabajar ya independientemente quién sea el ministro o no. ¿Qué cambios se proponen para el tema recreación o el subtema recreación? Yo estoy, y esto está a cargo del viceministro Sosa, conversando con él que el tema de los parques, por ejemplo. Nuestra ciudad necesita pulmones. Ya ve usted cómo aprovecha la gente los espacios municipales, esto de los peatones. Y creo que es importante
tener un acercamiento más estrecho con la Municipalidad de Guatemala para tener un concepto homogéneo. Yo en lo personal pienso que necesitamos ampliar el concepto de recreación a la mayoría de ciudadanos guatemaltecos, a los urbanos, a los que estamos pulmones, y puede ser a través de los parques. He visto 3 o 4 terrenos que nadie usa, que son o del Estado o están adscritos al Ministerio de Cultura, que muy bien podemos usar, y en lugar de gastarnos 33 millones de quetzales en uniformes, podemos reconstruir 1 o 2 parques que nos ayuden a todos los guatemaltecos a recrearnos. ¿A qué plazo estaría empezando a trabajarlo? Esto, pues, lo más tarde que por la restricción presupuestaria sería en el 2017, porque obviamente en esta parte del presupuesto tenemos que hacer una readecuación presupuestaria para ver cómo podemos trabajar dentro de las líneas que tenemos, y si no, pelear por un presupuesto que contemple estos aspectos el año entrante. En el tema o subtema cultura, ¿cómo hacerla llegar a la mayoría de guatemaltecos? Pues va a haber que salir a eso, a la calle, a hacerla más mediática, hacer énfasis en lo que está de moda en el tema cultural, más énfasis en el sonido, obviamente, en la imagen. La gente ya no lee, desafortunadamente. La palabra se ha visto relegada en la esquina de la nueva civilización de la cultura, entonces hay que entenderlo, y lo vemos en la manera como nos comunicamos, en los libros que leemos, y cómo nos comunicamos diariamente en frases muy cortas. Por eso es que apps como Twitter son los nuevos signos de los tiempos, donde la gente ya no se expresa mucho, con 3 palabras manda una idea y un concepto. Es decir, representa otro grado de complejidad llegar a los jóvenes. Por supuesto, porque realmente el concepto tradicional de cultura ya no aplica en un mundo globalizado, donde realmente los transmisores de cultura son las redes, y donde los servidores a los cuales usted acude para tener información son los grandes directores de los temas culturales neutros. Es decir, entro a Google y tengo información, pero no tiene un sentido crítico o criterio, y eso es lo que los jóvenes leen ahora, si es que lo leen. En el plano ideal, entonces, y con nuestra riqueza cultural, ¿cómo deberían estarnos viendo desde afuera del mundo? Bueno, el mundo nos tiene que ver como lo que somos, un país excepcionalmente rico, con un patrimonio cultural prehispánico de primer orden mundial, una historia colonial comparable con México y la de Perú, y con expresiones de cultura contemporánea fabulosas. Me refiero a la pintura. Yo no conozco, y he viajado bastante, país en América Latina, ni siquiera México, tal vez el estado de Oaxaca, que tenga la riqueza y la calidad de pintores que tenemos en Guatemala. Hay una variedad enorme, desde los de la generación anterior, Franco, Mena, Max Arabia Agual, pasando por la generación de Elmar Rojas, Edwin Guillermo, Rudy Cotón, Xicará, y nuevos valores ahí como Aullón, Pixquí, que están surgiendo, y también Yoc. Es decir, enorme, todos buenos, todos fabulosos, y perdón si se me olvida alguno, no es porque no los quiera, sino porque no los tengo a mano. Había Paco Vela, Manolo Vela, Castillo también, y obviamente el gran maestro de todo este arte pictórico y pintor universal, Mérida. ¿Cree usted que se ha trabajado el ministerio de la mano del INGUAT, que también tiene sus propios recursos? Hay que trabajarlo. En muchos países, o en algunos países del Cono Sur, el tema de cultura está íntimamente vinculado al tema de turismo y recreación, no al deporte. Y obviamente el deseo del presidente Morales es que el concepto de turismo trascienda el INGUAT, y que haya una colaboración estrecha con el Ministerio de Cultura, para que por la vía del turismo, gracias a nuestro patrimonio cultural prehispánico, podamos generar recursos y desarrollo para promocionar la totalidad de la cultura guatemalteca. Gracias. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales por un lado, y por otro, ¿qué podemos esperar de su gestión frente al ministerio? Bueno, lo que pueden esperar de mi gestión es mucho interés, entusiasmo
Me encanta el tema y creo que la cultura, estoy seguro que la cultura es la continuación de la diplomacia por otros medios, así que en eso estamos. Ministro. Un placer, muchas gracias. A usted gracias por aceptar estar con nosotros a pocos días de haber iniciado su gestión. Es muy importante entonces conocer este plan de trabajo en un tema de importancia, al cual se le quiere dar la relevancia según lo hemos escuchado. Y a usted le agradezco su sintonía. Quédese aquí en TN23, vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.